Sí, señor. Cuando los toros empiezan a correr, con el balón no los pueden parar. Y su rival pues no sabe qué hacer, solo se ve que... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la Casa de los Toros. Como siempre, pegadito a la huella que ha dejado Malacateco y que sigue dejando en el ámbito del fútbol nacional y en el fútbol internacional. Hoy haremos un recorrido como un homenaje a esa institución que nació un 8 de septiembre de 1962. En aquel tiempo podíamos decir de que Malacateco inició pues en una historia en donde todos aquellos equipos que tenían un estadio formal, un estadio por decirlo así en buenas condiciones, tanto en gramía como en estructura de cemento, pues se le dio la oportunidad de integrar una liga, y ahí poco a poco Malacateco fue surgiendo después de integrar, de ser fundado un 8 de septiembre de 1962. Esta revista que tengo acá en mis manos es una revista que hicimos cuando se dio el 50 aniversario del equipo. Recordamos que pues ninguno podía o ninguno tenía el atrevimiento de hacer un aniversario de oro de la forma en que se hizo. Llegó esos 50 años de historia para Malacateco. Ya Malacateco había tenido 2 ascensos y vamos a comentarles algo a ustedes acerca de esta historia de orgullo, pasión, amor y fidelidad. Deportivo Malacateco fue fundado ese 8 de septiembre de 1962 y por iniciativa de inquietos malacatecos como don Humberto Bermúdez y don José María Munguía. Además también estuvo integrado este grupo de el señor Felipe Sánchez Rivadeneira y Vicente López. Además los entusiastas y magníficos colaboradores como Luis Evilio de León, el señor José Rivera, Feliciano Bosch, los deportistas Hugo Haroldo Munguía, Oregel, Gerardo Alberto El Chino Fon, Jorge Mario Chimayo Sánchez, los hermanos Juan Francisco Obed y Osman Fuentes Santiago y Federico Bernardo Chávez Alvarado. De esta manera, en esta revista reflejamos la historia en donde los 5 fundadores, como el señor Luis Evelio de León, Humberto Bermúdez, José María Munguía, José Rivera y Felipe Sánchez. Esta historia se viene en largos años, por algunos años, y se da que Malacateco descendió. Ahí vemos esa foto histórica en donde Deportivo Malacateco en 1962, ahí podemos ver a varios integrantes, destaca Chinofón, destacan los hermanos Magnish, que ya eran parte del Deportivo Malacateco, y por supuesto otros jugadores como el Plumita Lanuza, estaba también el Tico Talavera, Mario Blas o Blas Mario Talavera. También ahí podemos ver a Bernardo Chávez, que no es oriundo de Malacatán, pero llegó a la ciudad fronteriza, y otros grandes jugadores. Malacateco ahí fue impulsado mucho por don Humberto Bermúdez Cineros, y poco a poco el equipo da el salto. Un 19 de diciembre, cumpleaños de don Humberto, para que Malacateco llegara a ser un equipo ya, por decirlo así, de raigambre, de tradición, porque ya estaba integrando con aquel gol de Obed Fuentes ante Palo Gordo, un equipo ya cerca de la Liga Mayor. Lastimosamente transcurrió el tiempo y el Deportivo Sanarate llegó y lastimosamente lo descendió. De ahí nace también ese fervor por el Deportivo Malacateco y viene con un ascenso en el 2004. Por largos casi 30 años Malacateco estuvo en segunda división y llegó el turno para Eduardo de León, que aquí lo vemos adentro en el estadio, en el camerino, con el gran Paulo César Barros y su familia. A él se le debe de que Malacateco haya subido o ascendido a la liga de la primera división del fútbol guatemalteco. Podemos hablar de esa historia porque Malacateco fue ascendido por un entrenador que para muchos era desconocido.
y vamos a decirles a ustedes de quién se trata, y es de Felipe. Les vamos a decir a ustedes, teníamos la foto aquí de Felipe, en donde es la lista de entrenadores que estuvieron con Malacateco. También podemos decir muchos jugadores que han integrado aquí. Felipe Guerra es el nombre de este entrenador que Malacateco pues contrató con Eduardo de León como presidente, y ahí Roberto Velasco fue otro de los que fueron parte del equipo como tal, y como dirigente también tuvo que ver en ese ascenso en el 2004. Llega 2004 y se da ese ascenso contra Santa Lucía Cochumalguapa. Allí fue el equipo que subió a la primera división de nuevo después de tantos años en la segunda división o Liga C, tercera de ascenso. Se viene eso, y en el 2007 se llega a dar el ascenso por primera vez para Malacateco de lo que fue el ascenso a la Liga Mayor con Pablo César Barros, como decíamos antes. Pero David nos estaba mostrando más fotos antiguas de este Deportivo Malacateco. Allí vamos a ver, es una foto que fue ahí modificada. Vemos a Hermelindo López, a Obed Fuentes, a Tito Manito, Tito Molina, también integrantes como Osman Fuentes y otros que le dieron vida y realce a este Deportivo Malacateco. Otra de las fotos que tenemos ahí, donde ya destacan varios jugadores. Él es uno de los artífices de que Malacateco ahora tenga ese denominativo de los toros. Antes se le llamó la Máquina Azul porque era un equipo que también trascendió con el Avioneta Pineda, con Francisco el Avioneta Pineda, y de ahí estamos contando la historia para un programa deportivo en Malacatán, San Marcos. Ahí está Mario Rodas, que fue integrante del equipo de Malacateco. Hablando siempre de esa historia, vemos a uno de los íconos, como es Miguel Velasco y Tito Molina, que le decían Tito Manito. Ahí se da esta historia de Malacateco, después de que fue fundado y trascendiendo. Ahí es otra de las fotos. Ese equipo era dirigido por Chino Fong. Ahí vemos a Marvin Robles, a Lico, también miramos a Juan Chan y varios de los jugadores, a Miguel Velasco, que está de cuclillas, a Willy Castillo, a Juan Chan, y varios de los que también a la familia Rosal, que fueron integrantes de este Deportivo Malacateco. Estamos recordando, ahí es una feria, dense cuenta ustedes que está Malacateco y se tomó la foto con el rival de momento, me imagino que era para la feria, es el gran equipo rojo, el equipo de Municipal, que también allá sufría porque pues era un equipo de Malacateco que le hacía frente a cualquier rival. Ahí vemos a ese equipo de Municipal con Malacateco. Ya es casi otra época de Malacateco. Vemos a Calimán, a Fito Bermúdez, a Hans Ruiz, a Henry Fuentes. Miramos a Checo, a varios jugadores, a Ángel que le dicen Ángel Guapo, a Oscar Barrios, a Oscar Calvillo, a Cochita López, a Marvin Robles, también miramos a este muchacho de La Lima, José Rebach y Luis Montes. Este era de los equipos ya hablando de la segunda división del fútbol guatemalteco del Deportivo Malacateco. Varios han integrado este equipo, tanto oriundos de Malacatán como gente que ha llegado a reforzar el equipo. Vamos con otra foto. Ahí miramos ya de veteranos jugando, pues ya entre veteranos, a Arnulfo Loarca, la dinastía de los Loarca, Byron, Iván, Mingo y Nufo. Están con Jorge Díaz, que fue parte también integrante del cuerpo técnico últimamente con Ronald Lavala Gómez, y Hermelindo López. Son de los que han pasado vistiendo la camisola de Malacateco en estos años. Ahí vemos a Ornán, que era un recio defensor del Deportivo Malacateco. Él es oriundo, si no estamos mal, del sitio de Catarina, San Marcos. Ahí me imagino que fue un encuentro entre veteranos en el Estadio Santa Lucía, porque ya vemos la cancha sintética. Este fue un homenaje que le hicieron a este equipo de Malacateco. Ahí vemos a Hermelindo López, a Mario Recinos, quien es. Esta revista se hizo con datos
de El Sol de la Costa Marquense, y él nos proporcionó varias información acerca de la fundación del Deportivo Malacateco. Osman Fuentes, en ese momento alcalde Guayo de León, Miguel Velasco, ahí miramos también a parte de la familia Munguía, y a Ardía, a Edwin Velasco, que fue parte integrante de este equipo de Malacateco en sus inicios allá en Malacatán, San Marcos. Podemos hablar también de otros presidentes como Carlos Córdoba, con José Maldonado Reina, el mismo don Ovidio Loarca, el papá de la dinastía Loarca, fue presidente, Neri Rodas, Rolando Sánchez, Jesús Cid, Emilio Sánchez, Israel Barrios, Juan Raúl Fuentes, don Rubén Chávez, Roberto Chévez y Rolamán Ramírez. Esta es una galería de los presidentes que han estado parte de los presidentes. ¿Y por qué no recordar a Eduardo de León? A Eduardo de León, que en su mote es Sin Chamba. Él es el artífice de que Malacateco haya subido de la segunda a la primera división, cuando realmente el equipo había caído a tercera división, y se salvó en la mesa por este servidor. Aquí está Haroldo López Argueta y don César Ayau, dos representantes que tuvo Malacateco casi por más de 40 años. Aquí vemos a Eduardo Prado, a Roberto Velasco, a Luis Cardona Velasco y a este servidor, que fue parte de la dirigencia Malacateco. Esta es una galería de fotos en donde hay varios equipos de la década de Malacateco. Ahí miramos esta foto principal, que fue tomada en el estadio de Galcaza de Villanueva. Y en sí, aquí está parte de la historia de don Bernardo Chávez, la Pantera Chávez, los equipos en segunda y primera división. Este es un homenaje también a los aficionados que han sido parte integrante de que nunca han faltado al estadio, como lo es don Arturo Cariño, don Arturo Rodríguez, que pues era apodado Cariño. Aquí está Luis Contreras, que fue parte integrante del equipo y después apoyó mucho al equipo. Y les vamos a mostrar acerca de la gente que jugó con el equipo. A el Cuco Ortega, que en paz descanse, don Rubén Chávez, que fue parte como presidente de este equipo. Este era el equipo de Malacateco en ese año de los 50, en ese año que se celebraba los 50 años, dirigido por Mauricio Wright Reynolds. Aquí están parte de los integrantes como jugadores. En fin, es una historia de fidelidad, de amor y pasión por el equipo. Acá vemos a Felipe Guerra, y aquí está el equipo que volvió a ascender al cuadro Malacateco el 5 de junio de 2010. Y está también el Chueco Trujillo, que fue el artífice, el Camerún Morales, que fue parte del ascenso, en el primer ascenso que tuvo Malacateco. Y aquí está Oscar Izaula, el Toro Mayor, así le apodamos a Oscar, porque hizo tantos goles en primera como en la Liga Nacional. El lujo del chocolate, Marvin Ramírez, fue el primer anotador de este debut de Malacateco en el 2007-2008. Él anotó ese gol, fue un 3-0, y Marvin fue el primer anotador de ese partido contra Xelajú Mario Camposeco. Recordamos que Xelajú llegaba a ser campeón con el cuadro Toro. El Chino Estrada fue el autor del gol en el estadio Doroteo Guamuch Flores ese 5 de junio del 2010. Y aquí hay parte de una persona, Enrique Espinosa, que fue el primer representante de Malacateco acá en la ciudad capital, y Juan Raúl Fuentes Montes, que fue alcalde e impulsor del Deportivo Malacateco. Esta es la historia de los 50 años. Ahora, ya han pasado los años, Malacateco nunca avisorábamos que podía ser alguien importante en el fútbol nacional. Cuando asciende, llega el Chueco Trujillo, lo vuelve a ascender con Franklin Cetré, el colombiano, y Malacateco vuelve a las grandes ligas, como se dice. De ahí se va esta historia. Ya Chueco Trujillo le traslada la dirección técnica a otros entrenadores, valga la redundancia, y poco a poco Malacateco tuvo a varios entrenadores, entre ellos el más destacado fue Mauricio Wright, que con una playa de jóvenes le hicieron frente, y era bonito ver ese equipo de Mauricio Wright. Viene el transcurso del tiempo,
Ya vamos a ver fotos ahí, David, de ya la segunda, por decirlo así, la segunda época de Malacateco, cuando ya llegó también Emilio Humansor, el señor Ancheta del Salvador, a ser director técnico de este equipo de Malacateco. Fue así como Malacateco llegó. Ahí ya vemos la época actual de un Raúl Calderón frente a jugadores de Cobán, al equipo de Cobán. Y ahí está el señor Luis Hernández Israel Hernández Pat. Esta es una de las fotos de la primera final que juega Malacateco contra, la segunda final que juega Malacateco contra Comunicaciones. Ya en estos tiempos estábamos hablando de un Roberto Hernández Ayala que había recibido la estafeta después de que despidieron a Matías Tatangelo, que para mí fue el artífice de hacer este equipo campeón. Unió mucho a jóvenes, venía él de Deportivo Sanarate, a pesar de que era un técnico que había descendido a Sanarate, le vino a dar una faz diferente a Malacateco, y él armó, él llevó a más de 9 jugadores al Deportivo Malacateco, entre ellos Enzo Herrera, pidió a Rotondi no lo querían, al final de cuentas convencieron a los directivos, y miren el papel que hizo Rotondi, llevó a Jonathan Morán y a varios jugadores que le dieron pues podríamos decir, el respaldo a un técnico que fue muy capaz, hizo mucho trabajo físico. Yo creo que por ahí se dio la situación de que Malacateco no trascendiera, pero al final de cuentas quien cosecha los frutos es don Roberto Hernández Ayala, que vino y le dio confianza a los diferentes jugadores para que pues ellos disfrutaran del juego, y que en la cancha estas acciones tuvieran pues un buen final, y se dio que Malacateco había pasado ya por una final con Ronald Lavala Gómez, que hizo también un trabajo bastante fuerte junto con Jorge Díaz Orozco, y no pudo en aquel clausura 2019 contra la Antigua Guatemala. En Malacatán pierde 1-0, y en el Estadio Pensativo también pierde 1-0, y Malacateco se quedó en la orilla de ser campeón. Pero siguieron los trabajos, llega Matías Tatangelo y se da la llegada de este señor Roberto Hernández Ayala para que Malacateco alzara por primera vez, levantara por primera vez la Copa de Campeón, algo que ya se venía como respirando, olfateando, si se puede decir de esa manera, olfatear esa copa, olfatear ese campeonato que a Malacateco pues obviamente era como, tal vez no era como un objetivo tan metido en la cabeza, pero sí era algo que Malacateco tenía que disfrutar, porque ya había tenido esa opción, esa oportunidad con Ronald Lavala Gómez en el Estadio Pensativo. Llegó y siguió Ronald Lavala Gómez, pero después lamentablemente se le despide por cosas ajenas a su buen rendimiento como entrenador, aunque a veces pues obviamente se le criticó un poco su forma de jugar, pero un señor de mucho trabajo, igual que Mauricio Wright. Bueno, y vamos de la gente que fundó a Malacateco, pues hoy podemos presentar a Simon Osman Fuentes Santiago, que es uno de los últimos que están obviamente en esta faz de la tierra, junto a don Bernardo Chávez y a Edwin el Ardillita Velasco. Son de los 3 que todavía están como fundadores, junto con aquellas personas que ya les indiqué a ustedes, don Humberto Bermúdez, don José María Munguía, en fin, don Luis Evelio de León, Vicente López y Feliciano Boj, así como el señor Sánchez Rivadeneira. Así que escuchemos qué nos dice Osman de aquella fundación del partido, mejor dicho, de la fundación del equipo que partido a partido se ganó el mote de la Máquina Azul, y posteriormente pues los Toros del Deportivo Malacateco. El Deportivo Malacateco. Ok, gracias. Pues el equipo Deportivo Malacateco fue fundado a través del equipo juvenil donde yo jugaba, y el Deportivo Morazán de aquí de Malacatán. Fue cuando don Humberto Bermúdez estaba en la alcaldía. Ahí fue donde se fundó el Malacateco, y mi hermano Obed Fuentes, él fue el que lo integró también. Él fue el que subió al Deportivo Malacateco a la primera división. Fue cuando jugó con el Deportivo Palo Gordo de Mazatenango.
Ahí fue donde mi hermano Abel Puente fue el que metió el gol para que subiera el Deportivo Malacateco a la primera división. Pero hay que ver antes, la primera división es lo mejor que había ahí en Guatemala antes. Entonces ahí fue donde surgió la idea de hacer el estadio Santa Lucía. Fue en el 1968. Y para hacer las prácticas del fútbol había un campo donde está ahorita el Instituto Malacateco. Ahí entrenaba el equipo y ahí se jugaba también para mientras fuera construido el estadio. Y en 1968 fue cuando se inauguró el estadio. Vino el Aurora a jugar en la inauguración del estadio. Le ganó el Malacateco al Aurora con, no me acuerdo, pero sí fue 1-0 o 2-0, pero sí le ganó a la Aurora, porque aquí el Malacateco nadie le venía a ganar aquí al estadio. Aquí nadie ganaba, venía Municipal, Comunicaciones, Tipografía Nacional y Xelajú, aquí nadie ganaba, porque habían puros malacatecos de corazón. Solo el equipo que vino a ganar aquí fue el Caracol de Guatemala. Ese fue el equipo que le vino a ganar al Deportivo Malacateco, y ahí nada. Pero sí fueron gratos recuerdos que tuvimos, porque habían veces que cuando íbamos a jugar sufríamos bastante, pues, porque a veces nos íbamos en pick-up. Cuando íbamos mal era cuando jugábamos mejor. En Antigua nos fuimos a reventar un gran partido, y yendo a jugar allá llegamos como a las... Bueno, ahí contaba Simon Osman Fuente de Santiago parte de la historia. Como les contaba antes, es una de las glorias vivientes como uno de los jugadores y fundadores del Deportivo Malacateco. Como si nada, este 21 de octubre del año 2022 cumpliría Malacateco, o va a cumplir Malacateco, que Carlos Munguía le haya apodado en un concurso Los Toros del Deportivo Malacateco. Así surge este nombre, este mote de Los Toros. Bueno, y siguiendo con la historia, vamos a ver más fotografías que les tenemos preparadas acá. Las vamos a comentar. Esta es la última foto, o mejor dicho, la foto con que Malacateco estuvo jugando esta playera, jugando allá en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá, en donde estuvimos ahí, gracias a Dios, presentes, siguiéndole la huella a los Toros en ese partido que se realizó el 3 de agosto de 2022 y que Malacateco ya era su primera historia internacional. Acá vemos ese estadio Rommel Fernández, aquí en el Pensativo fue 1-1, y en San Miguelito, en ese estadio Rommel Fernández contra San Miguelito, el Sporting de San Miguel, pues perdió 3-0, así que el partido 4-1, después de ser campeón, tenía derecho a participar en la Liga CONCACAF de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de la CONCACAF. Así como fue que Malacateco, ya bajo las órdenes de Israel Octavio Hernández Pac, fue el que condujo a Malacateco a nivel internacional, porque don Roberto Hernández Ayala se fue para su país, para México, con el equipo Cimarrones de Sonora, y él ya no siguió como hubiéramos querido ver a este equipo de Malacateco de la mano de Roberto Hernández Ayala, el comandante, porque hizo una buena labor en este Apertura 2021, siendo campeón, derrotando 2-0 al Deportivo Malacateco. Vamos a seguir viendo fotos. Este es el gol que anota Wilson Ariel Godoy. Era el 2-0 con que Malacateco derrotaba a Comunicaciones en esa Apertura 2021, 30 de diciembre. Ahí se vio ese gol de Wilson, que ya Rotondi había sido el hombre que había anotado el primer gol en el primer tiempo, y en el segundo se da este segundo gol de Wilson Ariel Godoy. Aquí vemos en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde vino a empatar Malacateco el 0-0, ya con ese 2-0 en el global.
Malacateco llegaba a tocar la gloria deportiva, siendo la primera vez campeón del fútbol guatemalteco. Esa fecha fue del 2 de enero de este año 2022, cuando Malacateco tocó la gloria deportiva y se da este pase. Ahí estamos viendo que producto de ese campeonato, Malacateco actúa en el estadio Pensativo contra San Miguelito con el 1-1, gol de Kevin Aguilar, y había anotado por el equipo de Panamá. El equipo de Panamá estuvo ahí presente con San Miguelito y anotó de penal 1-0, y es donde salió lesionado, recordamos, Rubén Darío Silva, y cayendo allá en Panamá en el Rommel Fernández 3-0 para un marcador global de 4-1. Y ahí seguimos viendo esta historia de un Malacateco que este 8 de septiembre del año 2022 llega a sus 60 años de fundación, un 8 de septiembre de 1962, mundialista, y hoy estamos ya con 10 años más, pero con una estrella ya puesta en la camisola del Deportivo Malacateco al haber sido campeón en el Apertura 2021 de la mano de Roberto Hernández Ayala, y con la visión que tuvo la gente de Malacateco al contratar a este señor Matías Tatángelo, que al final de cuentas no fue difícil, o mejor dicho, no fue complicado contratarlo y él llevar casi a la mayoría de jugadores. Le hicieron caso a Matías, le llevaron todos los jugadores que él pidió, y él fue el artífice de hacer este equipo campeón. No hay otra persona que diga de que por él fue el equipo campeón. No, Matías empezó y atinadamente contrataron a Roberto Hernández Ayala para ser campeón del fútbol guatemalteco. Es una estrella que en 60 años hoy podemos disfrutar de un equipo que le ha dado pues raigambre a el Deportivo Malacateco. Así que vamos a otro set, ¿verdad, David? Bueno, ya estamos en el final. Hoy queremos agradecer a David, que se ha aportado ahí para hacer la producción de este homenaje que le estamos haciendo a Malacateco durante 60 años. Así que este 8 de septiembre Malacateco está disfrutando de 60 años, como decíamos, con 2 finales. Y también hace unos años, de la mano de Emilio Mansor, fue campeón interamericano allá en Chiapas, México, en donde obtuvo esa copa. Es otro de las cosas importantes en la historia de Malacateco. Y vamos a decir también que Juan Valenzuela, Oscar Izaula y Matías Eduardo Rotondi han sido los 3 campeones goleadores del Deportivo Malacateco en Liga Mayor. Así que Malacateco ha tenido un desfile de extranjeros y también de nacionales de muy buena experiencia en el fútbol guatemalteco. Así que estamos llegando a este programa final, en donde rendimos el homenaje a aquellas personas que un 8 de septiembre de 1962 se dieron a la tarea de fundar a un equipo de los equipos Interrogación, Morazán y el equipo juvenil Malacateco. 3 equipos hicieron uno, y hoy estamos disfrutando ya de una historia de 60 años. Así que gracias, ahí está el equipo que inició esta historia, como decíamos al principio, esta historia de amor, pasión, orgullo y fidelidad, Deportivo Malacateco. Gracias, y esperamos que este homenaje llegue a aquellas personas a su corazón que se sientan orgullosos de tener un equipo en Liga Mayor, porque desde 2010 el equipo no ha bajado a la inmediata categoría. Así que hoy se mantiene en Liga Mayor, y eso para nosotros representa el orgullo de ser Malacateco. Hasta pronto.